Se está hablando cada vez más de que Nvidia podría estar cometiendo fraude contable en sus cuentas, o al menos algunas prácticas contables algo creativas que podrían cuestionar la calidad de su crecimiento futuro y de sus beneficios. Recientemente presentó los mejores resultados de toda su historia y al abrir la bolsa, sus acciones abrieron subiendo un 5%, aunque tardó poco en darse la vuelta y acabar cayendo más de un 3%, principalmente por cosas que digamos que no cuadraban en sus cuentas financieras. Figuras como Michael Burry tachan a Nvidia de fraude contable y otros lo comparan con el caso de Enron, que fue la mayor estafa contable de la historia. ¿Pero qué nos dice el análisis financiero? Pues hemos analizado las cuentas financieras de Nvidia de los últimos 9 años y te anticipo que lo que hemos encontrado ha sido algo brutal y revelador. Porque sí que indican que ese crecimiento de la inteligencia artificial podría no ser lo que parece, que Nvidia sí que esconde algunas cosas y que su riesgo ahora mismo parece ser bastante superior a lo que parece. Y además te voy a mostrar el punto clave en dónde está todo esto. Soy Cristian Barros, analista financiero y asesor de empresas y grandes patrimonios, y en este vídeo vas a entender todo esto perfectamente aunque no tengas conocimientos de análisis financiero. La verdad que llevo bastantes días preparando este vídeo para que quede todo claro y bien explicado. Así que como comprenderás, este vídeo también es uno de esos que son clave para que puedas hacerte el cuñado estas navidades. Pero te aseguro que realmente vas a flipar con lo que vamos a ver. Así que no me enrollo más y vamos al lío. La movida rápidamente es que el pasado miércoles Nvidia presentó los resultados a cierre de octubre del año 2025. En ellos podíamos ver que la empresa superó una vez más todas las expectativas habidas y por haber de los analistas. Incluso elevó las expectativas de ventas y de beneficios para el próximo trimestre. El jueves, cuando abrió la bolsa, las acciones de Nvidia subían más de un 5%, alentando también al resto del mercado, impulsando los índices a subir más de un 2%. Aunque todo esto tardó poco en darse la vuelta y de repente las acciones de Nvidia empezaron a caer, de repente algunos blogs empezaban a hablar de algoritmos de fondos de inversión que habían detectado irregularidades en los resultados de Nvidia, aunque de todo esto no hay todavía una fuente muy clara. Parece que el propio mercado se dio cuenta de que en sus resultados, cuando el equipo directivo de Nvidia hablaba ante los analistas, decían que sus chips estaban agotados y que la estimación de demanda de hiperescaladores como Microsoft, Amazon, Meta o Google, entre otros, era de aproximadamente 600.000 millones de dólares de cara al próximo año. Pero en cambio, los inventarios de chips de Nvidia que ha fabricado y todavía no se han vendido, se habían incrementado el último trimestre. Y aquí parecía haber una cierta incoherencia con el discurso de los directivos, ya que se supone que si teóricamente estás vendiendo todo, no deberían estar incrementándose los chips que todavía no has vendido, a no ser que te estés reponiendo ante la demanda que viene. Pero entonces tampoco dirías que tus chips o GPUs están agotados. Pero bueno, lo que traía un poco moscas a los analistas es que sí, los ingresos se han incrementado un 62% respecto al mismo trimestre del año pasado, pero estos inventarios que tiene Nvidia de chips sin vender se han más que duplicado. Y esto ya empezó a oler mal. Y a esto se le añade que siendo una empresa con tantas ventajas competitivas y teniendo tanta demanda, con tanta capacidad supuestamente que tendría que tener para subir precios, no se entiende por qué los márgenes de beneficio por fabricar cada chip de Nvidia se hayan reducido. Además de que, claro, la empresa está vendiendo chips que da gusto, pero las deudas que tiene Nvidia con clientes a los que le ha entregado el producto y todavía no le han pagado, también se están incrementando. A modo sencillo, si facturas 100.000 euros pero tu cliente no te paga, sí, aunque hayas ingresado 100.000 en tu cuenta de resultados, en la caja realmente no ha entrado nada. Por eso y por otras cosas que vamos a ir viendo, ahora verás que muchos artículos y cada vez más están acusando a Nvidia de estar ampliando esos ingresos y esos beneficios, y que muchos de ellos de algún modo no acaban siendo del todo reales. Algunos lo empiezan a comparar con el caso de Enron, conocido como uno de los mayores fraudes contables de toda la historia, y figuras como Michael Burry lo califican directamente de fraude contable. Ha habido incluso tanto ruido alrededor de esto que incluso Nvidia ha tenido que salir públicamente a defenderse. Pero, ¿qué hay de real en todo esto? Ahora vamos a ver a fondo dónde está el problema, porque es apasionante. Lo que sí que parece, y ahora lo verás, es que la demanda de chips, aunque es alta, no lo es tanto como se dice, y posiblemente tampoco sea tan sostenible. ¿Pero hay fundamento realmente para acusar a Nvidia de todo esto? No sé si recuerdas que recientemente en el año 2020, cuando nos dijeron que un fulano nos había comido un murciélago y nos tuvimos que quedar todos en casita, se incrementó la demanda de microchips de Nvidia para jugar a videojuegos y para minar criptomonedas. Esto disparó las ventas de Nvidia y evidentemente empezó a crecer que da gusto. Y en aquel entonces, ya en el año 2022, el regulador de Estados Unidos empezó a investigar a Nvidia por la contabilidad de esos chips relacionados concretamente con la minería cripto. Más tarde, Nvidia rectificó las cuentas de los últimos años, pagó una multa de 5 millones y medio y a seguir. Pero no es la única, porque ya en el año 2002 los investigaron por lo mismo, aunque aquella vez fue relacionado con cómo la empresa contabilizaba los chips que le vendía a Microsoft para fabricar la Xbox. Y esta vez, de momento, el regulador, la SEC, no ha dicho nada al respecto de las prácticas contables de Nvidia, que ahora veremos, aunque en mi opinión tampoco lo va a decir, al menos por ahora. No se van a poner a investigar y a poner en el radar a la empresa estratégica que tiene Estados Unidos para competir con China y con el resto del mundo en la carrera de la inteligencia artificial. Y además, siendo una empresa clave en la narrativa que sostiene los mercados financieros mundiales y el crecimiento de Estados Unidos. Pero bueno, eso ya son movidas
teorías y especulaciones mías. He analizado los últimos 36 trimestres de resultados de Nvidia y supongo que te puedes imaginar el tiempo y trabajo que conlleva esto, pero es que hemos encontrado que hay algo que ha cambiado recientemente y que nadie está mirando. Lo verás ahora en unos minutos, pero antes de ir con los numeritos, mientras me dejas un buen like a este vídeo, vamos a ver algunas cosillas de las que se le acusa a Nvidia para que tengas contexto. Porque algo que verás es que se le está acusando de economía circular o de financiación con proveedores. Y me explico. Seguro que has visto alguna vez este gráfico que ha hecho Bloomberg, donde se ven algunas transacciones que existen entre empresas relacionadas con inteligencia artificial. Y ahí se puede ver cómo lo que invierte una en otra acaba normalmente con Nvidia en el centro. Aquí ves algunos ejemplos como la inversión que hizo Nvidia en OpenAI, donde OpenAI se compromete también a comprar miles de millones de chips de Nvidia a futuro, aunque no se sepa cómo lo va a pagar. Microsoft también invirtió en OpenAI, y OpenAI va a invertir decenas de miles de millones de dólares en los servicios de la nube de Microsoft. Y Microsoft utiliza esos compromisos de pago futuro de OpenAI para precisamente adquirir más chips de Nvidia para esos centros de datos. Además, OpenAI también acordó prestar servicios a Oracle por varios cientos de miles de millones de dólares, pero con la condición de que Oracle compre chips de Nvidia. Tenemos otros casos similares como el de Nokia, donde Nvidia también invirtió a cambio de que ésta comprara sus propios chips. Y otros casos muy importantes como el de xAI de Elon Musk son bastante clave porque a través de un vehículo especial o SPV ha ido captando financiación para invertir en centros de datos con chips de Nvidia que luego alquilarán a xAI. Nvidia además ha invertido 2.000 millones de dólares en este vehículo. Y aquí es donde se empiezan a encontrar paralelismos con lo que sucedió con Enron. Pero esto lo veremos más tarde. Luego está el caso bastante sonado de CoreWeave, cuyo negocio también se basa en comprar chips de Nvidia, pero esta vez para alquilárselos principalmente a Microsoft y a OpenAI. Y encima CoreWeave luego se apalanca en esos contratos a largo plazo que tiene con Microsoft y con OpenAI para seguir pidiendo dinero prestado y seguir comprando más chips de Nvidia. Y evidentemente, Nvidia tiene más del 6% de las acciones de CoreWeave. Y encima, el excedente de capacidad de la nube que CoreWeave no consigue vender a sus clientes, adivina quién se lo compra. Evidentemente, Nvidia. Además, Nvidia también está invirtiendo en muchas otras startups de inteligencia artificial, que se comprometen a su vez también a invertir en la nube. Y claro, esos proveedores de servicios en la nube son los que están comprando a su vez los chips y las GPUs de Nvidia. Incluso vemos algunos casos raros como que Nvidia está alquilando chips a empresas como Lambda, pero curiosamente esos chips de Lambda Nvidia es la que se los había vendido previamente. Como puedes ver aquí, se están disparando recientemente estas inversiones de Nvidia en otras empresas con las que luego está llegando a acuerdos para que le compren sus propios chips. Parece ser una especie de entramado donde Nvidia consigue seguir incrementando y alentando la demanda de sus chips, aunque la línea es muy fina de si realmente todos estos chips de Nvidia son una necesidad del mercado o hasta cierto punto se está engrosando artificialmente el mercado. Y este tipo de acuerdos donde una empresa invierte en otra, acordando que la empresa invertida usará esos mismos fondos para comprar bienes o servicios del inversor, es lo que se conoce como round tripping, que es algo de lo que precisamente se le está acusando a Nvidia. Aunque Michael Burry, que recientemente ya hemos sabido que está invirtiendo en contra de Nvidia, se ha calentado y lo ha calificado directamente de fraude, porque dice que no se trata de un ciclo de ventas natural en los que haya acuerdos reales con socios importantes. Vamos, que la demanda real de empresas que proactivamente invierten en chips de Nvidia es menor a la que se informa. Y Nvidia, con todos estos acuerdos que estamos viendo, podría estar indirectamente contribuyendo a esta inflación artificial de la demanda de chips. Pero es que más, porque como has visto en algún ejemplo, empieza a ser común usar esas promesas de pago futuras que tienen entre estas empresas para obtener préstamos y seguir comprando chips de Nvidia. Incluso según Financial Times, en los últimos años empresas como CoreWeave o Lambda han financiado parte de sus instalaciones utilizando los chips que ya habían comprado antes a Nvidia como garantía para que los bancos de inversión les den más préstamos y seguir comprando más chips. Pero espérate, porque todavía hay más. Porque Nvidia también tiene un programa conocido como Nvidia Financing Solutions, donde el cliente puede adquirir chips de Nvidia en forma de alquiler o arrendamiento sin tener que hacer el pago de todo el chip de golpe. Aunque Nvidia no es la que hace este alquiler, porque llega a acuerdos con terceros, ya sea con bancos de inversión, con empresas de leasing o con un vehículo especial que será el que acabará alquilando esos chips. Nvidia llega a esos acuerdos invirtiendo en esas empresas o en otros vehículos de inversión especiales que luego son los que comprarán chips a Nvidia y estos después son los que acabarán alquilándoselos a los clientes finales. Por ese motivo, como te comentaba, a Nvidia también se le acusa de vendor financing o de financiamiento con proveedores. Una práctica comercial bastante común y de algún modo legal en algunos casos y en algunos sectores en la que la empresa ofrece financiamiento a sus clientes para ayudarles a adquirir sus propios productos. El caso más ilustrativo es el de las automovilísticas. Cuando vas a comprarte un coche, si no lo puedes pagar, ellos mismos te lo financian a través de su financiera. Aunque en este caso no es del todo lo mismo, porque financiar el préstamo de un coche es un mercado que ya existe, porque el propio banco te podría financiar el coche. Pero es el propio fabricante el que dice que para que la pasta se la lleve otro financiando mi propio producto, pues ya se lo financio yo. Pero en el caso de Nvidia parece ser que estaría alentando la demanda que de por sí
posiblemente no exista. Como ves, hay un percal bastante interesante detrás de todo esto, pero vamos a ver hasta qué punto las cuentas dicen si esto es fraude o no y qué riesgos tiene, que es lo que acabaremos viendo al final del vídeo. Me he puesto a analizar los últimos 36 trimestres de Nvidia para verlo, 9 años, pero con esto podemos esclarecer algo de toda esta movida y te podré dar conclusiones de lo más relevante. Incluso te voy a mostrar algo que no he visto que nadie esté mirando y es bastante revelador. Solo por esto yo creo que merecemos un buen like a este vídeo. En todo caso, lo que nos interesará mirar de todo esto es saber cómo han ido evolucionando todas esas cuentas de clientes a los que se le ha vendido el producto y no pagan, los inventarios que tiene Nvidia que todavía no ha vendido y lo que Nvidia debe a sus proveedores. Porque si los clientes no pagan, la empresa invierte en inventarios que no vende y tiene que seguir pagando a sus proveedores, aunque la empresa genere muchos beneficios, eso no se acabará traduciendo en dinero que acaba llegando a la caja de la empresa, por mucho beneficio que genere. Porque recuerda que beneficio no es lo mismo que generación de caja. Te pongo un ejemplo muy sencillo y visual para que lo entiendas. Si Microsoft, por ejemplo, le compra a Nvidia 10 chips o GPUs por valor de 10.000 euros cada uno, Nvidia contabiliza en su cuenta de resultados que ha facturado 100.000 euros. Y si a Nvidia fabricar estos 10 chips le cuesta 40.000 euros, en su cuenta de resultados veríamos que Nvidia gana 60.000 euros por haberle vendido estos 10 chips a Microsoft. Pero si Microsoft le paga a Nvidia la mitad y el resto se lo pagará más adelante, y Nvidia también le paga la mitad a sus proveedores y el resto se lo deja de ver para más adelante, aunque Nvidia haya generado 60.000 de beneficio, realmente lo que le han llegado ha sido 30.000. Y encima, si pongamos que Nvidia haya invertido 20.000 euros adicionales en tener más chips porque esperaba que Microsoft le pidiera más, realmente, aunque sobre el papel Nvidia haya generado 60.000 euros, lo que realmente ha generado de momento son 10.000. Así que, como ves, analizar esto nos ayudará mucho a entender qué parte de esa cuenta de resultados se acaba traduciendo en beneficio real o no para la empresa. Y aquí créeme que es donde está la clave de todo. Ahora lo verás, pero para que lo entiendas tenemos que ir por partes. Lo primero que verás que se habla de Nvidia en este tema es respecto a los días que tarda la empresa en cobrar de sus clientes. Esto lo podemos aproximar de forma sencilla y, como ves, los días que tardan en pagarle los clientes calculándolo de forma ajustada son aproximadamente 60 días, que ahora mismo está por encima de la media de Nvidia y encima es algo que se ha disparado recientemente. También algo que preocupa bastante es cuántos días tiene Nvidia los inventarios en sus almacenes hasta que los vende y se los entrega a sus clientes. Y esto también vemos que se ha disparado recientemente y que está por encima de la media. Y luego, lo que tarda la empresa en pagar a sus proveedores suele ser más o menos lo mismo que tarda en cobrar de sus clientes, que son aproximadamente esos 60 días. Entonces, con todo esto diríamos que el ciclo de conversión de caja de Nvidia, entre que fabrica el producto, lo tiene en sus almacenes, lo vende, lo entrega al cliente, le paga y luego Nvidia paga a sus proveedores, serían de aproximadamente unos 115 días. Que a simple vista no preocupa demasiado porque, como ves, está cerca de la media y lejos de periodos donde sí que se ha disparado por tener problemas en vender los chips y cobrarlos, como fue en el año 2022. Lo que preocupa es que por un lado se dispare de un trimestre a otro y que por otro lado suceda en un momento donde se supone que la demanda es elevadísima y que está todo agotado. En una empresa que también se supone que por su ventaja competitiva tiene alto poder de negociación con sus proveedores y sus clientes para poder negociar precisamente estos plazos. Y donde, como te decía, sus inventarios se supone que se los están quitando de las manos. Pero como te digo, tenemos que ir un poco más allá y no quedarnos solo con este análisis superficial. Lo siguiente que podemos ver es que cada vez más eso que los clientes le dejan a deber a Nvidia y que no cobra aunque lo haya facturado y se lo haya entregado al cliente es cada vez más alto. Pero claro, esto puede ser normal y tener sentido a medida que la empresa crece. Pero si lo miramos respecto a los ingresos de los últimos 12 meses anteriores, verás que esto que le deben los clientes respecto a lo que ha ingresado está por encima de la media y también se ha incrementado bastante recientemente. Vamos, que cada vez más porcentaje de lo que factura se lo dejan a deber. Y los inventarios que tiene de chips respecto a las ventas de los últimos 12 meses, aunque está cerca de la media, se han incrementado mucho también recientemente. Y eso, como hemos visto antes, tampoco tiene mucho sentido si se supone que estás vendiendo todo. Y da algo de miedito porque es algo que ya pasó en el año 2022 cuando estimaron una demanda más grande de chips de minado de criptomonedas de la que luego se acabó dando. Por tanto, claro, si la empresa no cobra todo lo que vende y está invirtiendo en fabricar más chips de los que realmente compra, como hemos visto en el ejemplo de antes, acaba generando menos caja de la que dice en su cuenta de resultados que genera como beneficio. Por eso fíjate que de media Nvidia suele acabar convirtiendo en caja más dinero o lo mismo de lo que podemos ver en su beneficio o en su EBITDA. Pero últimamente estamos viendo que precisamente porque no cobra todo lo que vende y porque invierte en más chips de los que ha vendido, lo que acaba realmente entrando a la caja de Nvidia respecto a lo que genera de beneficio neto o de EBITDA es cada vez menor. Y gráficamente puedes ver cómo estos están mínimos. Algo contradictorio en un contexto de una empresa que tiene una alta demanda, elevado poder de negociación y que se supone que está creciendo mucho siendo líder de un mercado. Pero ahora necesito que estés atento a esto último porque es clave. Porque fíjate que si cogemos todo lo que la empresa le deben sus clientes, más los inventarios que tiene sin vender, y le quitamos todo lo que le debe a proveedores, diríamos que la empresa ahora mismo tiene unos 44.000 millones de dólares de capital adicional que requiere para operar. Precisamente por ese inventario que ha producido y no ha vendido y por esos clientes a los que les ha entregado el producto y no le han pagado. Y esto es lo que conocemos como necesidades operativas de fondo o NOF, que como ves se han ido disparando a medida que ha ido creciendo la empresa recientemente y esto podría ser aparentemente normal, ya que la empresa necesita más capital para financiar su operativa diaria, porque cada vez hay más clientes,
más inventarios y más proveedores. Lo que empieza a ser preocupante es que estas necesidades operativas de fondo ahora mismo están creciendo por encima incluso de los ingresos por primera vez. Principalmente porque estas deudas de clientes que no pagan y esos inventarios que no se venden también están creciendo por encima de los ingresos. Una buena forma de verlo es que estas necesidades operativas de fondo representan ahora un 24% de los ingresos de la empresa, en niveles bastante por encima de la media y en niveles similares a cuando en otras ocasiones han tenido problemas con inventarios que no vendían, como fue en el año 2022. Y encima esto se sigue disparando en el último trimestre porque sigue sin cobrar todo de los clientes y porque sigue invirtiendo en inventarios que no vende. Pero aquí viene la parte de la magia. Porque conforme estas necesidades operativas de fondo se incrementan, quiere decir que más necesidad de capital tiene la empresa para financiar su operativa diaria. Si se incrementan, de algún modo sería como la parte del beneficio que no ha acabado entrando a la empresa por no haber cobrado o por haber invertido en más inventarios de los que ha vendido. Si se reducen, querría decir que la empresa está cobrando más de sus clientes de lo que ha vendido, porque ya le están pagando lo que le debían anteriormente, o porque está vendiendo inventario que ya tenía fabricado antes. Pero como ves, en vez de reducir, esto cada vez se está incrementando más. Por ejemplo, en este último trimestre, estas necesidades operativas de fondo hemos visto que se han incrementado en 10.000 millones de dólares. Esto querría decir que sin tener en cuenta otros ajustes, si la empresa vemos que ha generado un beneficio de 32.000 millones de dólares, realmente a la caja de la empresa se han traducido en 22.000 millones. Porque diríamos que la empresa ahora mismo tiene más capital inmovilizado por cada dólar que vende. Vamos, que para crecer, Nvidia cada vez necesita consumir más caja. Y que cada vez más, para que la empresa acabe generando finalmente caja, depende todavía más de que sigan creciendo las ventas. Por tanto, si se frena o se desacelera ese crecimiento, esa generación de caja o dinero que la empresa acaba generando realmente sufrirá más, lo cual nos está indicando que la calidad de los beneficios de Nvidia se está deteriorando y que esos beneficios se apoyan cada vez más en un balance más tensionado. Posiblemente y en parte por estar incentivando las ventas con esos acuerdos. Entonces, a la pregunta de si está realmente Nvidia financiando a sus clientes, haciendo esos entramados de round tripping donde invierten empresas para financiar sus ventas, ¿es correcto? Pues esta es fácil, porque por un lado ya estamos viendo que sí, y por otro lado estamos viendo que su propio CEO en la última conferencia con analistas soltó frases muy reveladoras diciendo que de cara a otras empresas de IA, en lugar de darles un porcentaje de su empresa, son ellos los que adquieren un porcentaje de la suya. Por eso dicen que invierten en empresas como OpenAI y Anthropic y en otras empresas para impulsar su crecimiento. Vamos, que la propia Nvidia reconoce que parte de su caja al final va a financiar el crecimiento de empresas como OpenAI, Anthropic y muchas otras, que a su vez para crecer necesitan precisamente comprar chips de Nvidia. No hace falta llamarlo fraude porque no lo es, pero es un esquema que enlaza perfectamente con la narrativa de ese entramado de round tripping y con una financiación de proveedores de manual. Así que como diría José Mota, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ahora, no pasando nada, que no pasa nada, que sepas que ser eres. Y ante las preguntas de si estas cuentas de Nvidia son un fraude o no, como lo fue Enron inflaba sus ingresos haciendo operaciones similares a las de Nvidia, pero a través de vehículos y de inversiones que no podíamos ver en su balance y que ellos mismos estaban financiando para facturarse a sí mismos. No compro la etiqueta de fraude en el caso de Nvidia porque es un producto real con una demanda real que además genera beneficios y no lo hace a través de contratos fantasma o escondiéndose en vehículos opacos. Incluso aunque lo hiciera sería bastante difícil verlo. Aunque esos casos que hemos visto como el de xAI están bastante al límite, pero son vehículos que crean otras empresas donde Nvidia es al final la beneficiaria indirectamente, como también lo es en el caso de CoreWeave, pero las inversiones y acuerdos con otras startups Nvidia las divulga en sus informes y sus directivos realmente, como hemos visto, no se esconden en las conferencias con analistas. Así que el problema no es tanto si los ingresos son falsos, sino cuánto de esa demanda está siendo empujada por esos acuerdos que hemos visto, y cuánto también se apoya el beneficio en un balance cada vez más tensionado. No es fraude, pero lo que sí que compro es que, como te comentaba, la calidad del beneficio se ha deteriorado bastante precisamente por estas prácticas. Aunque sí que es verdad que hay que vigilarlo porque igual que todo lo que huele raro no es fraude, todo lo que acaba siendo fraude huele raro en el circulante y en la caja, que es precisamente lo que hemos estado analizando. Y empieza a ser un modelo que se parece cada vez más a otras burbujas de infraestructura. Y además que Nvidia haya tenido prácticas contables dudosas en el pasado, es algo por lo que posiblemente se esté vigilando de cerca. Aunque sinceramente, quien podría investigarlo ahora a fondo es el regulador, y como te comentaba antes, me da a mí que no se van a meterse ahora en este embolado, o que si lo hace, lo hará más adelante. Porque ya simplemente estas prácticas que hemos visto que están al borde de lo legal ya serían fruto de al menos una pequeña investigación o de requerir a Nvidia que desglose más información a sus accionistas respecto a todas estas inversiones. Mi sensación es que para financiar precisamente todos estos acuerdos que estamos viendo, que nadie sabe cómo se van a pagar, necesitan precisamente una euforia en el mercado de inteligencia artificial para seguir captando inversores y poder seguir financiando la fiesta. Recuerda que OpenAI hemos visto que tiene comprometida mucha inversión con otras empresas que de momento va financiando con otros contratos que también tiene con otros clientes. Pero el grueso lo necesitará recaudar cuando salga a bolsa. Y para recaudar lo máximo, pues necesita que el sentimiento sea positivo para garantizarse una alta valoración. Esto suena un poco raro y en cierto modo a manipulación de masas, pero es que la verdad que después de lo que estamos viendo en los últimos años,
yo ya me espero de todo. Y recuerda que te guste o no, la bolsa a corto plazo es pura psicología de masas. En cuanto a los riesgos, ya lo hemos ido comentando, pero evidentemente riesgo hay, no de fraude contable, pero sí de maquillaje contable como ya hemos visto. Pero yo el riesgo que veo más es un riesgo de ciclo. Si el boom de la inteligencia artificial se frena de golpe o se relaja mínimamente, el circulante, esas NOV que hemos estado analizando, se pueden volver en contra de Nvidia, que ya fue lo que le pasó en el año 2022. Además, en estos últimos resultados de Nvidia hemos visto que solo 4 clientes representan el 61% de las ventas, y que estos clientes son empresas como Microsoft, Amazon, Meta o Google, que prestan servicio de infraestructura a otras empresas de inteligencia artificial, que además, según un reciente estudio del MIT, descubrió que el 95% de empresas de inteligencia artificial no acaban generando los beneficios los 2 primeros años. Esto me parece un indicador bastante interesante porque hace bastante insostenible el modelo actual, donde muchas empresas invierten cientos de miles de millones de dólares para dar soporte a unas pocas empresas finales que no tienen beneficios. Y el hecho de que la figura emblemática de la industria como es Nvidia dependa cada vez más de acuerdos con otras empresas para mantener la demanda de sus propios chips, nos alerta de que el crecimiento podría no ser tan alto como se anticipaba. Por eso puedes ver cada vez más como los resultados de Nvidia, los inversores exigen más sorpresas positivas y los miran con lupa. Que cada pequeña noticia se magnifica en el impacto en bolsa, recuerda lo que pasó a principios de años con DeepSeek, y que a pesar de presentar los mejores resultados de su historia recientemente y de incrementar las expectativas a futuro, Nvidia ha perdido 600.000 millones de dólares de valor en bolsa en apenas unos días. Por eso estamos viendo como cada vez más Nvidia está destinando más dinero a recomprar acciones de sí misma para mantener el tono positivo de cara a los inversores. Además, según su CEO, esto es algo que seguirán haciendo, igual que ellos mismos también admiten que seguirán invirtiendo en empresas como OpenAI, Anthropic y muchas otras para seguir expandiendo la demanda de sus nuevos chips. Y esto, una vez más, es algo que le quita calidad al beneficio. Por eso seguramente ves que recientemente grandes inversores han estado vendiendo acciones de Nvidia y que recientemente importantes inversores como Peter Thiel o SoftBank también siguen vendiendo. O que inversores como Michael Burry directamente se han puesto cortos y están apostando en contra de las acciones de Nvidia. Porque si miramos cómo cotiza, Nvidia vale en bolsa ahora mismo entre 20 y 30 veces los beneficios que genera. Depende cómo lo miremos. Y eso realmente no es excesivo si la empresa sigue manteniendo ese crecimiento o incluso si mantiene los mismos beneficios de ahora en el futuro. El tema es si seguirá creciendo eternamente o no, o incluso si conseguirá seguir vendiendo lo mismo ahora cada año en el futuro. ¿Podrá Nvidia estar firmando contratos eternamente con otras empresas para que le compren sus chips? ¿Estas empresas no rentables que necesitan seguir invirtiendo en marketing para crecer y para mantener su infraestructura seguirán contando con el respaldo de inversores y van con muchos años para seguir creciendo a pérdidas? ¿O qué pasará cuando empresas como Microsoft, Amazon, Meta o Google ya hayan invertido lo suficiente y no necesiten comprar tantos chips de Nvidia para crecer? ¿Seguirán invirtiendo eternamente cada año en estos chips? Si fuera así, en todo caso, esas empresas tecnológicas tan atractivas por ganar tanta pasta, quizá tendrían que ajustar esas valoraciones a la de empresas que sí que tienen que invertir gran parte de sus beneficios en mantener sus activos. Y si eso fuera así, ¿no les interesará más invertir a ellos mismos en poder desarrollar sus propios chips más baratos como ya lo están empezando a hacer algunas de ellas? Pero es que voy más allá. Un negocio tan rentable como el de Nvidia y con tanto futuro, ¿es sostenible que se quede sin competencia eternamente? De momento, el propio capitalismo y la historia siempre han dicho que no. A la que alguno de estos riesgos aflore mínimamente, Nvidia seguirá siendo el bicharraco que es, pero su situación puede tensionarse. Y ahora, como hemos estado viendo, tiene más riesgo en su balance. Ya le pasó en el año 2022 con la euforia del gaming y los chips para minar criptos. Y recuerda que en aquel entonces Nvidia llegó a caer en bolsa un 70%. Porque ojo, esto no quiere decir que ni Nvidia ni la inteligencia artificial no sean el futuro. Creo que todos estamos bastante de acuerdo en que sí lo es. Pero a finales de los 90 también teníamos claro que Internet era el futuro, pero teníamos tan claro que esas expectativas futuras se reflejaron rápidamente en los precios de muchas acciones antes de tiempo. Sin ir más lejos, Microsoft en el año 2000 estaba bastante claro que iba a ser uno de los claros ganadores con la entrada de Internet, pero se descontaron demasiadas expectativas muy pronto. Evidentemente, años más tarde lo acabó siendo y seguía incrementando sus beneficios, pero en bolsa tardó en recuperarse más de 14 años. No hace falta ponerse conspiranoico, pero sí ser consciente de que gran parte de este castillo se sostiene con expectativas y financiación. Y cuando el entusiasmo baja, los modelos de valoración se ponen a prueba muy rápido. Igualmente, me gustaría saber qué opinas en los comentarios. Recuerda que con tu like me ayudas mucho a que pueda seguir creando contenido de este tipo, que si estás viendo esto posiblemente no estás suscrito, o eso al menos dicen las estadísticas de mi canal, y que en mi newsletter gratis tienes cada semana más análisis como este. Así que lo dejo aquí y nos vemos en el próximo vídeo.